Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre, así que no podía no hablar de este día hoy. Un momento especial para reflexionar sobre la importancia de proteger y de preservar la enorme diversidad que tenemos en nuestro planeta y conocer por qué se celebra hoy este día. Así que si te interesa, quédate porque ¡empezamos! Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy estamos a día 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre, y este año me hacía mucha ilusión hacer este vídeo porque, bueno, como sabéis, soy bióloga y en este canal también hablamos sobre naturaleza y medio ambiente. Y me parecía que era el momento perfecto para conocer un poquito más sobre este Día Mundial de la Vida Silvestre, conocer de dónde proviene, de dónde nace y aprovechar para divulgar sobre el valor y la importancia de proteger a la diversidad que tenemos en el planeta. Y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde nace este día? El Día Mundial de la Vida Silvestre nace como una iniciativa de las Naciones Unidas para sensibilizar a nivel mundial sobre la importancia de proteger, la importancia de preservar la vida silvestre y la biodiversidad. Y esta fecha se estableció por la creciente preocupación por el aumento de la pérdida de biodiversidad debido a degradaciones de hábitat, a caza furtiva, a sobrepesca, a deforestación y a otras actividades humanas que poco a poco, no poco a poco, sino muy rápido están empezando a mermar muchas poblaciones de especies e incluso a provocar la extinción, la desaparición de otras muchas. La Asamblea General de las Naciones Unidas fue la encargada de proclamar este Día Mundial de la Vida Silvestre y situarlo o fecharlo en el 3 de marzo, así que cada año celebramos el Día Mundial de la Vida Silvestre el 3 de marzo y el objetivo principal es concienciar a toda la población, a todos los ciudadanos de la importancia de proteger tanto la flora silvestre como la fauna silvestre. Esta fecha se eligió para conmemorar en 1973 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, lo que se conoce como CITES. Este es un tratado internacional que tiene como objetivo regular el comercio de especies que están en peligro de extinción a nivel internacional. Y ya tenéis en el canal algunos vídeos en los que os hablo de la relación entre la protección de la naturaleza, de las Organizaciones Unidas, de la Agenda 2030, así que os voy a dejar por aquí arriba el próximo vídeo que tenéis que ver después de este porque está muy relacionado y creo que va a complementar mucho a toda la información que os voy a dar en este vídeo. Volviendo al Día Mundial de la Vida Silvestre. Desde 2013, como decía, año en el que se implantó este Día Mundial, el día 3 de marzo se ha convertido en una fecha importante en el que destacar las oportunidades, tanto oportunidades como desafíos a los que se enfrenta la protección de la fauna silvestre y de la flora silvestre en todo el mundo, así como una oportunidad para promover acciones para la protección de especies y de hábitats, tanto a nivel local, a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y qué es lo que se lleva a cabo para poder dar voz a este día tan especial, ¿no?, de protección de la vida silvestre? Pues bien, se llevan a cabo eventos, se llevan a cabo campañas de sensibilización, distintas actividades y programas educativos con la idea de inspirar a las personas a tomar acciones reales para contribuir a esta protección de la vida silvestre y a esta protección de especies y hábitats, porque recordemos que no podemos proteger una especie si no está protegido también su hábitat y que además no debemos protegerla solo por nosotros mismos, sino pensando en las generaciones futuras, en las generaciones que van a venir. Y bueno, os podéis estar preguntando ¿y por qué tiene tanta importancia proteger la biodiversidad y proteger la vida silvestre?
Bueno, si seguís mi canal desde hace tiempo, yo creo que no tengo que responderos a esta pregunta, que si estáis aquí en el canal ya lo sabéis, pero si todavía os estáis cuestionando esto, os voy a decir que la vida silvestre es fundamental para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Cada especie desempeña un papel fundamental en su ecosistema, en su hábitat, en todo el mundo, ya sea desde el volcán que está a muchos metros de altitud hasta el lago que está cerca de tu casa, hasta el océano. Cada especie tiene un papel fundamental que ayuda a mantener estable un ecosistema, y recordemos que nosotros también pertenecemos al planeta, somos una especie más, y como tal, que un ecosistema se desestabilice también nos afecta negativamente a nosotros. Tenéis vídeos sobre estos temas, os los dejo también aquí arriba y en la cajita de descripción. Tenéis un vídeo muy interesante sobre la conservación de mamíferos marinos, así que os dejo abajo algunos vídeos que creo que os pueden resultar de interés, porque son bastante formativos y bastante divulgativos, y yo creo que son muy interesantes de ver. Y bueno, es que la biodiversidad, las especies no solo desempeñan un papel importante, no solo desempeñan un papel clave en mantener estable un ecosistema, aportan otros muchos beneficios, lo que llamamos también como servicios ecosistémicos. Os haré un vídeo específico sobre servicios ecosistémicos más adelante. No olvidéis suscribiros al canal para no perderoslo. Y es que la biodiversidad nos proporciona material genético para agricultura, nos proporciona una regulación climática, nos proporciona alimentos, nos proporciona hasta incluso medicinas. Y de hecho, os voy a leer algunos datos científicos que me parecen bastante relevantes, y dicen así: se estima que la biodiversidad contribuye al menos con el 30% de los ingresos totales de los hogares rurales en países en desarrollo. Los insectos polinizadores, como las abejas, son responsables de polinizar alrededor del 75% de los cultivos alimentarios de todo el mundo. Y los ecosistemas marinos y costeros saludables, como los manglares y los arrecifes de coral, proporcionan servicios de protección costera que benefician a más de 200 millones de personas cada año. Estos son algunos datos, hay muchísimos más, pero para que os hagáis una idea de la importancia y del papel tan importante que cumple la biodiversidad y lo ligados que estamos a ello, y que no veamos simplemente a la población humana como algo aislado y separado del resto de especies, sino que estamos totalmente unidas e interrelacionadas. Y es que estos datos que os acabo de decir están sacados de fuentes oficiales, y a pesar de lo importante que, como digo, es la biodiversidad y es conservar estas especies, lamentablemente existen numerosas amenazas para la vida silvestre. Y lamentándolo mucho, tengo que deciros que muchas de estas amenazas son antrópicas, es decir, son amenazas en las que el hombre participa activamente, como pueden ser deforestación, degradación de hábitats, caza furtiva, sobrepesca, algunas de ellas ya las he comentado al inicio del vídeo, y otras como contaminación, inclusión de especies exóticas invasoras, cambio climático. En general, todas estas amenazas son las principales causas de la disminución de las poblaciones y la desaparición y extinción de especies en todo el mundo. Y volvemos a los datos científicos para que podáis entender la magnitud de lo que suponen estas amenazas. Os voy a leer algunos de ellos. Se estima que entre 200 y 2000 especies se extinguen cada año, con tasas de extinción que son hasta 1000 veces más altas de lo que serían sin la influencia humana. Más del 80% de la deforestación global está relacionada con la agricultura a gran escala, incluida la expansión de cultivos como pueden ser la soja, el aceite de palma y la ganadería. La contaminación plástica, porque los plásticos también dan para varios vídeos, de hecho tenéis otro vídeo sobre plásticos que os lo voy a dejar aquí arriba. La contaminación plástica está amenazando la vida marina en todo el mundo, con hasta 13 millones de toneladas de plástico que ingresan a los océanos cada año. Os acabo de leer algunos datos también sacados de fuentes oficiales sobre las amenazas que tiene la vida silvestre, pero está claro que las amenazas son grandes, son muchas, y el hombre tiene
mucho que ver en ellas, pero al igual que el hombre tiene mucho que ver, también quiero que nos enfoquemos en las soluciones. Porque aunque está claro que las amenazas son grandes, también podemos nosotros llevar a cabo actuaciones de conservación y acciones en pro de mejorar la situación que actualmente tienen muchas especies. Así que a pesar de estos desafíos existen muchas iniciativas de conservación en todo el mundo que todavía aportan ese rayito de luz y esa esperanza a que todo esto mejore y por supuesto pues tú también puedes contribuir a esto y puedes ayudar. Y algunas de estas acciones son, por ejemplo, la creación de áreas protegidas. Tenemos diferentes figuras de protección en España de las que ya hablaremos más adelante en otro vídeo. Tenemos parques nacionales, parques naturales, reservas, zonas de especial protección de aves, zonas de especial conservación, pero bueno, esto ya hablaremos también en otro vídeo. También la creación de corredores biológicos, la restauración de hábitats degradados y la promoción de prácticas sostenibles, sobre todo en agricultura y a la hora de ejecutar algún proyecto, algún plan, siempre debe realizarse un estudio ambiental y hay diferentes figuras y hay diferentes autorizaciones. Está la autorización ambiental unificada, la autorización ambiental integrada, pero bueno, esto ya da para otros muchos vídeos, pero sí que sepáis que la legislación cada vez más está teniendo en cuenta el valor ambiental y está promoviendo actuaciones y promoviendo iniciativas y legislación en pro de la conservación de la vida silvestre. De hecho, se estima que aproximadamente el 15% de la superficie terrestre y el 7% de la superficie de los mares y océanos está protegida, está bajo figuras de protección, lo cual, bueno, es un número bastante grande, pero se necesita expandir y fortalecer estas áreas para alcanzar los objetivos de conservación y no ir destruyendo más rápido de lo que vamos protegiendo. De hecho, gracias a los esfuerzos de conservación y a estas iniciativas, hay algunas especies emblemáticas, sobre todo grandes mamíferos, que han visto salvada su extinción, como puede ser el rinoceronte blanco del sur o el panda. Pero claro, muchas veces nos quedamos en estas imágenes de animales emblemáticos, pero hay muchas otras especies que si no tomamos medidas ya desaparecen y muchas de ellas ni siquiera están citadas, ni siquiera están descubiertas o son especies mucho más pequeñas que a priori pues la población puede tener menos empatía o menos sensibilidad hacia ellas y que sin darnos cuenta están desapareciendo a un ritmo demasiado rápido del que nosotros mismos somos capaces ya de frenar. Está muy bien que estas iniciativas ayuden a conservar especies, como hemos dicho, como el rinoceronte blanco, pero hay otras muchas especies que están desapareciendo y que no les damos tanta importancia simplemente porque a lo mejor no nos parecen tan bonitas. Insectos, aves, invertebrados, peces. Hay muchísimas especies en el mundo y otras muchas aún sin citar que si no tomamos esas medidas y si no aprovechamos este Día Mundial de la Vida Silvestre para reclamar estas medidas que ayuden a proteger estos diferentes ecosistemas donde viven, pues poco a poco se van a ver abocadas a una extinción. Y como decía antes, no podemos ayudar a la vida silvestre sin ayudar a proteger esos ecosistemas. No se puede proteger el animal sin proteger el sitio en el que vive. Por tanto, la restauración de ecosistemas forestales degradados, de humedales, el eliminar o reducir esa deforestación está permitiendo también combatir no solo ayudando a proteger la vida silvestre, sino también combatiendo el cambio climático y combatiendo otros posibles desastres naturales como pueden ser sequías o pueden ser inundaciones. Y todo esto está genial, pero no es suficiente. La conservación de la vida silvestre es un desafío mundial que requiere no solo la implicación de grandes corporaciones, no solo la implicación de gobiernos, sino también la implicación individual, la implicación de empresas, porque es fundamental adoptar un enfoque
integrado y multisectorial. Y me remito al vídeo que os he dicho antes sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para recordaros algunas cosas. Que el Acuerdo de París, que fue adoptado en 2015, establece objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático, lo que beneficia tanto a la vida silvestre como a las comunidades humanas, porque recordemos que nosotros también somos una especie. Y que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye un conjunto de objetivos y de metas relacionados con la conservación de la biodiversidad, con el uso sostenible de los recursos naturales y la promoción de la justicia social y económica. Y para acabar, como conclusión, simplemente deciros que el Día Mundial de la Vida Silvestre nos recuerda que formamos parte de este delicado y precioso y maravilloso sistema natural, que cada acción que tomamos, ya sea grande, ya sea pequeña, puede ser crucial para la conservación de la vida silvestre, la conservación de la naturaleza, también para generaciones futuras. No solo miremos por el presente, sino tengamos una visión a largo plazo. Y aunque es clave la legislación, es clave la actuación gubernamental, no olvidemos que tenemos un poder y que todos podemos poner de nuestra parte y tomar responsabilidad ambiental. Tenemos ese poder, así que usémoslo, porque juntos podemos trabajar para proteger y para defender la vida silvestre. Así que bueno, feliz Día Mundial de la Vida Silvestre. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer un poquito más sobre este día, de dónde nació y a volver a asentar y a recordarte porque es tan importante que protejamos la vida silvestre, porque es tan importante que conservemos los ecosistemas, que ayudemos a proteger a esas especies más vulnerables. Tú tienes el poder de poner tu granito de arena, que no esperes a que lo haga el de al lado. Empieza a hacerlo tú y verás cómo tu entorno empieza contigo a hacerlo. Ahora es tu turno, me encantaría saber y que me escribas, que me cuentes en comentarios cómo estás celebrando tú este Día Mundial de la Vida Silvestre, cómo aportas tu granito de arena. Déjamelo abajo y te recuerdo también que en la cajita de descripción tienes otros vídeos que te pueden ayudar, te pueden motivar, te pueden inspirar. No te olvides de darle a me gusta a este vídeo, de compartirlo con alguien a quien creas que también le puede inspirar y le puede ayudar. Y como digo siempre, no se protege lo que no se conoce y no se conoce lo que no te enseñan. Por eso te animo a enviar este vídeo a alguien que creas que le puede interesar o a alguien a quien no le interesa en absoluto para que empiece un poquito a concienciarse. Y no te olvides de suscribirte porque me ayuda muchísimo que poquito a poco vayamos creciendo esta bonita familia. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate mucho a ti, al planeta y sé feliz. ¡Chao!